En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Agradecemos tu compañía, sea que te hayas unido por la televisión, redes sociales o por audio. Y te invitamos a compartir este estudio a través de las redes sociales. De esa manera, muchos serán bendecidos al estudiar la palabra de Dios. Amén. Ahora, cada semana saludamos, a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas, que nos acompañan asiduamente. Así es, y en esta ocasión saludamos fraternalmente a nuestro hermano Carlos Lobo. Él nos escribió diciendo: hermanos, los escucho desde la ciudad de La Ceiba, Honduras. Y para mí es una gran bendición estudiar la lección cada sábado con ustedes. Me encanta el formato en dúo que utilizan para desarrollar el tema. Gracias por escribirnos, hermano Carlos. Gracias. Llevo a Honduras en mi corazón. Tú sabes, Nessie. Desde la edad de 17 años iba con mis padres a ese hermoso país. Allí conocí a dos buenos amigos, Cierto. Óscar Aceituno y Luis Castillo. Claro que sí. Hermano Carlos, oramos para que Dios derrame sobre usted y su familia abundantes bendiciones. Amén. Bien, elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente las bendiciones que derramas sobre nosotros a diario. En este momento nos reunimos para estudiar tu santa palabra y necesitamos que nos des sabiduría para entender tu mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana repasaremos la lección 4, Nessie, para el 25 de enero 2025. Se titula Dios es apasionado y compasivo. Cubriremos una temática extensa contestando preguntas como ¿de qué manera Dios es apasionado y compasivo? ¿Por qué muchos tienen una impresión negativa sobre esa característica de Dios? ¿Cómo reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida? ¿Cómo demostró Jesús pasión y compasión? ¿Y qué podemos aplicar en nuestro diario vivir? Bueno, quizá a algunos, Omar, no les caiga bien el título de esta lección. La palabra apasionado para Dios, ¿no es cierto? Esa característica de Dios como compasivo, bueno, eso es entrañable, pero muchos se niegan a pensar en Dios como apasionado. Ahora, es interesante lo que cierta vez mencionó el autor cristiano Benning Lipscher. Nunca podrás buscar apasionadamente a Dios si no tienes una clara revelación de que Él primero te ha buscado apasionadamente a ti. La maravillosa verdad bíblica realza esta característica de Dios en el texto de esta semana de Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Como ya hemos mencionado, las emociones a menudo se consideran indeseables e incluso deben evitarse. Para algunas personas, las emociones son intrínsecamente irracionales y por lo tanto no se describiría a un buen hombre o una buena mujer como una persona emocional. En algunas filosofías griegas antiguas se consideraba ideal que el ser humano fuese racional, inmune a las pasiones, capaz de gobernar sus emociones por medio de la razón. Es cierto que las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios creó a los seres humanos con la capacidad de sentir emociones y Dios mismo se muestra a lo largo de las Escrituras
experimentando emociones profundas. Esto es cautivante porque si Dios puede experimentar emociones profundas, como la Biblia lo describe constantemente, entonces las emociones no pueden ser completamente malas o irracionales, porque el Dios de la Biblia es perfectamente bueno y posee una sabiduría perfecta. De hecho, Omar, hay hermosísimas verdades que se pueden extraer de la comprensión de que el amor de Dios sí, por nosotros es un cierto. amor profundamente emotivo. Claro, está presente la advertencia de que si bien el amor de Dios es perfecto, nunca debe considerarse idéntico a las emociones que experimentamos nosotros, los seres humanos, Claro. ¿no es cierto? Ahora, el versículo de memoria pregunta si una mujer que dio a luz se puede olvidar de su bebé. ¿Sabes, hermano? El amor más poderoso y sublime que el ser humano conoce en esta tierra es el amor de una madre hacia su hijo o hija. Ese es el amor que el profeta Isaías empleó para ilustrar el amor de Dios hacia su pueblo. La metáfora del amor divino como amor maternal transmite la noción de que Dios recuerda y tiene compasión de su pueblo. Las imágenes maternales son hasta cierto punto la mejor ilustración de esa compasión y amoroso cuidado divino. De hecho, este tipo de ejemplo no solo fue utilizado por el profeta Isaías. Nuestro Dios apasionado y compasivo se presenta vívidamente a lo largo de las Sagradas Escrituras con imágenes maternales, porque el amor de Dios demuestra fuertes aspectos afectivos, así como el amor de una madre por sus hijos. Además, las Santas Escrituras también ilustran la compasión de Dios usando la imagen de un padre amoroso y también compasivo. Y en forma contundente, nuestro Dios apasionado y compasivo es representado sorprendentemente en las Escrituras con un lenguaje visceral, o sea, una reacción emocional muy intensa. ¿Sabes, Nesí? En muchos pasajes se utiliza ese lenguaje visceral para expresar el afecto de Dios, pues se conmueve corporal y emocionalmente, con profunda compasión por cada ser humano. Maravilloso. En su libro Los lenguajes del amor, oiga y hable el lenguaje de Dios, el autor Graham Cook escribió lo siguiente: la triste verdad de muchos que tienen años de ser cristianos es que nunca han entendido la magnitud del amor de Dios. Algunos lo han servido por décadas y no conocen la pasión que Él siente por ellos. Pero creo que Él va a reponer ese tiempo perdido. Necesitamos recibir este amor con la simplicidad de un niño, sin sobreanalizarlo ni esforzándonos por conseguirlo. Ay, Omar, en nuestro estudio esta semana enfatizaremos la manera que Dios demuestra su tierno afecto y su misericordiosa compasión por nosotros. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 19 de enero titulada Más que el amor de una madre. Quizá el amor más grande que la humanidad pueda experimentar es el amor materno por un hijo. Como estamos viendo esta semana, la Biblia suele utilizar la imagen de la relación progenitor e hijo, claro, para describir la asombrosa compasión de Dios por nosotros. ¿Sabes? Aún más, la Biblia enfatiza que la compasión de Dios es exponencialmente mayor que cualquier expresión humana que sea profunda y hermosa. Y la lección nos invita a leer 3 textos que transmiten la naturaleza y la profundidad de la compasión divina. Salmo 103:13, Isaías 49:15
y Jeremías 31:20. Estos tres textos representan a Dios relacionándose con nosotros como sus hijos amados, amándonos como un buen padre y una buena madre aman a sus hijos. Sin embargo, Isaías 49:15 explica que incluso una madre podría olvidar a su niño de pecho o no tener compasión del hijo de su vientre. Pero Dios nunca olvida a sus hijos y su compasión nunca falla. Cabe destacar que muchos escolásticos creen que el término hebreo raham, utilizado para compasión en estos y otros textos, se deriva del término hebreo para describir el vientre, rehem. Entonces, como han señalado varios eruditos, la compasión de Dios es un amor maternal como el del vientre. Pero repetimos lo siguiente: el amor divino es exponencialmente mayor que cualquier compasión humana, incluso la compasión de una madre por su bebé recién nacido. Según Jeremías 31:20, Dios ve a su pueblo como a su hijo amado, como un niño agradable. Esto ocurre a pesar de que a menudo ese hijo se rebeló contra él y le causó muchísima tristeza. Aún así, Dios declara: mis entrañas se conmueven por él y tendré misericordia de él. El término que en Jeremías 31:20 se traduce como misericordia es el mismo vocablo que se usó anteriormente para la compasión divina, raham. Además, Omar, es interesante que la frase mis entrañas se conmueven puede traducirse literalmente como mis entrañas rugen. ¡Oh, tremenda! ¿No es cierto? Esta descripción es un lenguaje profundamente visceral, hermano, sumamente intenso de la emoción divina. Así la Biblia puntualiza la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo. Incluso a pesar de su infidelidad, Dios continúa otorgando su abundante compasión y misericordia y lo hace más allá de cualquier expectativa razonable. Ahora, la imagen de una buena madre o un buen padre es el mejor ejemplo para ilustrar la compasión de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, no todas las madres ni todos los padres cumplen con esta alta expectativa. Si bien muchas personas pueden describir a sus madres y padres como seres humanos cariñosos y compasivos, otras personas lamentablemente no tienen buenos recuerdos de sus progenitores. Ese es el caso de Clarisa. Para ella es muy difícil conectar la idea de Dios como un buen padre, pues ambos, el padre y la madre de Clarisa, nunca demostraron amor maternal o paternal hacia ella. Al contrario, fueron abusivos, despóticos. Recuerdo que intenté explicarle a Clarisa que lamentablemente este tipo de experiencia es una triste realidad en la vida de muchos, pero Dios nunca olvida a sus hijos. Algo parecido ocurrió con Brandon. Su padre fue cruel, controlador y manipulador. Era impredecible e inestable. La atmósfera del hogar estaba sobrecargada de miedo, porque nunca se sabía si algo lo enojaría o no. ¿Saben decir? Todo era determinado por el estado de ánimo del padre. Ay, qué triste. La agresión física, psicológica y sexual estuvo presente mientras Brandon crecía. Al contarme su historia, Nessie, y triste, sentí un peso sobre mi corazón. La vida de ese joven fue explotada
desde la niñez. Para Brandon también le es difícil entender que Dios lo ama como un padre. Ay, qué cosa Estas dura. historias, Omar, son realmente muy, muy tristes. Sin embargo, incluso si nuestros padres terrenales nunca fueron amorosos con nosotros, el mensaje del amor de Dios es inmutable, hermanos. Él sí puede ofrecer amor incondicional y sanidad. Su divino amor trasciende las limitaciones de las relaciones humanas. Así es. O sea, pase lo que pase, claro. Dios siempre será compasivo con nosotros. El Salmo 103, versículo 8 y 14 dice lo siguiente: compasivo y clemente es el Señor, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y sabes, Nesí, el anhelo celestial de Dios es que nosotros seamos liberados de las horribles cadenas de este mundo de pecado. Así es. Incluso cuando erramos, Él nos sigue amando. Amén. Y guiando hacia la salvación. Claro que sí. Comparto contigo una hermosa cita del libro Camino a Cristo, página 34. Ningún padre terrenal podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con quienes trata de salvar. Nadie podría razonar más tiernamente con el pecador. Jamás labios humanos han dirigido invitaciones más tiernas que Él ha extraviado. Todas sus promesas, sus advertencias, no son sino la expresión de su amor indecible. Cuando veamos cuán larga es la cadena que se nos ha arrojado para rescatarnos, cuando comprendamos algo del sacrificio infinito que Cristo ha hecho en favor de nosotros, nuestro corazón se derretirá de ternura y contrición. Qué hermosa cita, ¿no es Preciosa, cierto? Nancy. El estudio de este día nos hace reflexionar, hermanos. Aunque hay ocasiones cuando podemos llegar a pensar que Dios no está pendiente de nosotros o que mira hacia otro lado en medio del sufrimiento, las situaciones de la vida y el pecado de este mundo. Pero eso no es así, hermanos. Dios es siempre amoroso y compasivo con nosotros. Y esta es una verdad que no cambia, ¿no es cierto? Sí. Bien, continuaremos con la sección del lunes 20 de enero titulada Amor conmovedor. La incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se manifiesta en el libro de Oseas. Oh, sí. En Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios le ordenó al profeta: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación por la tierra, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Más adelante, el capítulo 11 de Oseas describe la relación de Dios con su pueblo utilizando la metáfora de un padre amoroso hacia su hijo. Yo no sé si aguantaría que me pidan que me case con una ramera. Bueno. Le daría unas, bueno, tal vez como humano, una patada para afuera. Oh, no puede ser. Bueno, eso suena bastante feo, sí, ¿no? ya, no. Pero vemos que hay frases muy claras en Oseas capítulo 11, donde Dios expresa su profundo amor por Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice Dios. Le enseñé a andar, tomándolo de los brazos, lo cuidé. Sin embargo, Dios también señala en el mismo capítulo que su pueblo está adherido a la rebelión contra él. Pero aún así, Dios declara su amor, diciendo, ¿cómo puedo abandonarte? O sea, usando un lenguaje intenso para describir su compasión, Dios le dice a su pueblo, mi corazón se conmueve. Hapak en el hebreo. Se inflama toda mi compasión. Oseas 11:8. Hermano, hermana, este verbo hebreo, hapak, también aparece en conexión con el corazón para describir la angustia humana en el libro de Lamentaciones. Allí también se utiliza un lenguaje muy intenso y visceral.
Lamentaciones 1:20 dice: mira, oh Señor, estoy atribulado, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí. Entonces, el lenguaje visceral que se refiere a un corazón humano en Lamentaciones y al corazón divino en Oseas describe emocionalmente la profundidad de la pasión y la compasión de Dios por su pueblo. ¿Alguna vez te has sentido tan molesto por algo que se te revuelve el estómago? Ese es el tipo de imagen que se utiliza para describir, la profundidad de las emociones de Dios. La imagen del corazón que se conmueve y de la compasión que se enciende es un lenguaje idiomático de emociones insondables. Es interesante que esta imagen de compasión que se enciende, kamar en hebreo, se utiliza en el caso de las dos mujeres que se presentaron ante el rey Salomón, cada una de ellas reclamando ser madre del mismo bebé. Cuando Salomón ordenó que partieran el bebé en dos, esa imagen describió la reacción emocional de la verdadera madre. Se le revolvió el estómago, se encendió de compasión por el fruto de su vientre. Claramente vemos que la compasión en la Biblia se describe con un lenguaje visceral. Este lenguaje hace que las descripciones, especialmente las referencias a la compasión divina, sean apasionadas y corporalmente expresivas. Como ya hemos visto, la palabra hebrea para compasión, que es rahamim, está etimológicamente relacionada con rehem, que significa vientre. Esta idea robustece la comparación de la compasión de Dios con la compasión de una madre hacia el bebé que salió de su vientre. Sin duda, Omar, vemos que este es un fuerte lenguaje visceral, Sí lo ¿no es. es cierto? Es una representación poderosa para expresar, dentro de las limitaciones de los conceptos del lenguaje humano, la profundidad de la compasión amorosa de Dios. Similarmente, el verbo griego splak chisomai se utiliza en el Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios sinópticos, para describir la compasión de Jesús por el pueblo. ¿Cierto? Es interesante notar que el sustantivo en el griego, splakshanon, que transmite la idea de afecto o compasión en muchos versículos del Nuevo Testamento, se refiere literalmente a las partes internas de un cuerpo, Interesante. especialmente las vísceras, las entrañas. Uno de los ejemplos lo encontramos en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Craig Bloomberg enfatiza en su comentario de New American Commentary: las emociones de Jesús en ese texto reflejan una compasión profunda, visceral, que podría referirse a los intestinos y los riñones. Entonces, comprobamos también que el Nuevo Testamento describe emocionalmente la compasión de Jesús. Así es. Empleando el lenguaje visceral de las partes internas del cuerpo. Y para explicarlo con más precisión, Jesús fue movido corporal y emocionalmente con una profunda compasión amorosa por los seres humanos, hermanos. Esto es compatible con la descripción del Antiguo Testamento de la profunda compasión de Dios por su pueblo. Claramente, a lo largo de las Sagradas Escrituras, vemos que el amor de Dios por nosotros se asemeja al tierno afecto de un buen padre, una buena madre por su hijo.
sabes, sí, en Isaías, capítulo 63, versículo 9, explica que en su amor y en su misericordia Dios redimió a sus hijos. Amén. Los levantó y los llevó todos los días de la antigüedad. Amén, amén. Cualquiera de nosotros que seamos buenos padres o madres, sabemos de que está hablando esta lección justito de ese punto focal. Es cierto, Omar. Hermano, hermana, ¿cómo nos ayuda la enseñanza de esta semana a entender la realidad del amor de Dios por nosotros? Tremendo. ¿Qué consuelo podemos y debemos obtener de esta comprensión? En verdad, ningún amor terrenal se puede comparar al amor apasionado y compasivo de Dios. Pero entendamos, esto no es algo teórico o ficticio, hermano, hermana. El amor de Dios es real. Es cierto. El amor de Dios es tangible. Muy bien dicho. Es algo que se gusta, que se siente. El amor de Dios ha sido diseñado por el Creador del universo para que tú lo experimentes en tu vida. Es que Dios desea manifestar su amor apasionado y compasivo en ti. Acéptalo hoy y recíbelo en tu corazón. Bien, qué hermoso. Qué hermoso, lo que sí. estamos estudiando. Pasemos entonces a la lección del martes 21 de enero titulada La compasión de Jesús. Hemos dado unas pocas pinceladas sobre la compasión divina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Notablemente el Nuevo Testamento utiliza las mismas imágenes que aparecen en el Antiguo Testamento para describir esa compasión. ¿Sabes? El apóstol Pablo se refiere a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 2 Corintios 1:3. Además, Efesios 2:4 explica que Dios es rico en misericordia, que redime a los humanos por su gran amor con que nos amó. Entonces, al ver que Dios redime a cada uno de nosotros con ese gran amor, leamos en el Deseado de todas las gentes lo que escribió Elena G. de White en la página 572, porque allí lo explica de esta manera maravillosa. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo, podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda la infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. El amor de Dios es inigualable, inexplicable, infinito. Ahora, cuando Jesús estuvo en esta tierra sirviendo a la humanidad, en varias de sus parábolas, Él utilizó términos intensos de emoción visceral, descripciones desgarradoras para representar el amor y la compasión del Padre. El mismo lenguaje se utiliza en los evangelios para describir las respuestas compasivas de Jesús hacia los que enfrentaban angustias. Por ejemplo, leamos Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
En los evangelios vemos que Jesús se compadecía de las personas que estaban en necesidad. Él no solo sentía compasión por ellos, también se ocupaba de alivianar sus necesidades. Incluso se lamentaba por el pueblo. Ay, Omar, en realidad podemos imaginar las lágrimas de nuestro Salvador Jesús. Claro que sí. Al contemplar la ciudad de Jerusalén y clamar: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Mateo 23:37. En este versículo, el lamento de Jesús coincide estrechamente con el que se describe de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, Nesí, muchos eruditos bíblicos señalan que la imagen de un pájaro cuidando a sus polluelos es una imagen que solo se usaba para referirse a la divinidad en el antiguo cercano oriente. Interesante. El comentario de Adam Clarke sobre este tema es muy interesante y dice así: cuando la gallina ve venir una bestia, hace un ruido para reunir a sus pollos, para cubrirlos con sus alas del peligro. El águila romana estaba a punto de caer sobre el Estado judío. Nada podía evitarlo, pero su conversión a Dios a través de Cristo Jesús clamaba por toda la tierra, publicando el evangelio de reconciliación. El afecto de la gallina por su cría es tan fuerte que se vuelve proverbial. No hay mayor ejemplo del gran amor compasivo de Dios por nosotros que Jesús. Él se entregó por nosotros en la máxima demostración de amor. Amén. Y la sierva del Señor nos dice en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 13 al 16. Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Os invita a cambiar vuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Maravilloso, la verdad que sí, sí. Precioso. Ahora, Jesús no es solo la imagen perfecta de Dios. No. Él es también el modelo perfecto de humanidad. Amén. Entonces, nos debemos preguntar cómo podemos moldear nuestras vidas según la vida de Cristo, enfocándonos en las necesidades de los demás, no simplemente predicando el amor de Dios, sino demostrándolo de manera tangible. Hermano, hermana, Dios muestra activamente su compasión y amor apasionado por nosotros y nos invita a aceptar ese amor y compasión compartiendo lo que recibimos con otros. Es cierto que hoy puede abundar el miedo, la apatía, el recurso a la banalidad y a la evasión. Pero la pregunta es, Omar, ¿cómo podemos ser compasivos como Jesús? En latín, la palabra compasión significa sufrir de manera conjunta. Interesante, ¿no es cierto? Es un sentimiento que aflora cuando nosotros vemos a una persona sufriendo y esa situación nos incita a intentar atenuar o simpatizar con el sufrimiento de esa persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es recibir con gozo la compasión y el amor de Dios, pero también
Debemos aprender a compartir esos atributos con los que nos rodean. Hermoso, en verdad. Tremendo. Y tan profundo, ¿no es cierto?, la Claro, manera es en que cierto. lo presenta la lección. Bueno, continuaremos estudiando. Pasemos a la sección del miércoles 22 de enero titulada ¿Un Dios celoso? ¿Cómo ha cambiado el tono, Nessie? cierto. Estamos estudiando las verdades bíblicas que nos enseñan que Dios es apasionado y compasivo. Cierto. El Antiguo Testamento también describe a Dios como celoso. Uf. Esta descripción aparece claramente en los 10 mandamientos, Nessie. El primer mandamiento en Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo mandamiento prohíbe hacer cualquier imagen tallada. Claro. Y Éxodo 25 expande, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Uf. Como en una relación matrimonial, Dios exige exclusividad y fidelidad de su pueblo. Bueno, teniendo esto en cuenta, esta relación de pacto, ¿no es cierto? Entendemos que cuando una persona quebranta ese pacto, ese mandamiento, Así es. fabricando ídolos, adorándolos y sirviéndolos, esa persona provoca los celos, la ira de Dios. Deuteronomio 4:24 dice, Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, en el hebreo el caná. Oh, esta es una fuertísima Tremenda declaración. declaración. Sin embargo, notemos esto, hermanos. La reacción celosa de Dios es en realidad una respuesta santa a la infidelidad e idolatría de su pueblo. Los ejemplos del Antiguo Testamento de los celos de Dios son obviamente diferentes de la advertencia de Pablo contra los celos entre los miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así es. ¿Sabes? Pablo habló positivamente de los celos de Dios, enfatizando en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, que Él es celoso por la iglesia. Esa distinción entre celos negativos que se deben evitar y los celos positivos de Dios se puede discernir claramente en el idioma griego a través de las dos posibles definiciones de celos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, estar positiva e intensamente interesado, estar celoso. Y en segundo lugar, tener sentimientos negativos intensos por los logros de otra persona, que se vuelve en envidia. Bueno, todo esto suena bastante complicado, ¿verdad? Porque 1 de Corintios 13:4 declara que el amor es benigno, el amor no es celoso, no es envidioso. ¿Cómo puede ser entonces que Dios sea un Dios celoso? Bueno, primeramente los celos de Dios suelen ser mal interpretados. Si se refiere a alguien como un esposo celoso o esposa celosa, probablemente no lo esté diciendo como un elogio. El término celos a menudo tiene connotaciones negativas en muchos idiomas, culturas y religiones. Por ejemplo, Omar, vemos que los budistas, para ellos los celos son uno de los elementos que causan emociones perturbadoras. Proverbios 6:34 dice que los celos despiertan la ira del hombre. Es cierto eso. Por otro lado, en la literatura inglesa, el poeta, actor y dramaturgo William Shakespeare fue uno de los escritores que reflejó la naturaleza tragicómica de los celos en sus obras. De esas obras surgió el nombre para el síndrome de Otelo, la enfermedad de los celos extremos. En nuestro andar y visitar alrededor del mundo,
tenemos que lidiar con esos casos de Muy celos cierto. extremos que son enfermizos y puede llevar a la persona a un hospital psiquiátrico. Sí, sí. Sin embargo, en la Biblia, el celo divino no tiene connotación negativa. Es el sentimiento justo de un cónyuge, un esposo amoroso, por una relación exclusiva con su amada. Así es. Entendamos esto, hermanos. Si existe un tipo de celos que va en contra del verdadero amor, debemos entender cuál es la diferencia. Pero según 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, hay celos buenos y justos. Wow. Pablo se refiere a ese tipo de celo como celo piadoso, celo de Dios. Los celos de Dios son siempre justos y se los puede describir mejor como el amor apasionado de Dios por su pueblo. La pasión o los celos, en el hebreo el caná, de Dios por nosotros surge de un profundo amor. Y es cierto eso. ¿Sabes, hermano? Dios desea tener una relación exclusiva con nosotros. Él desea ser nuestro único Dios. Tristemente, la Biblia a menudo representa a Dios como un amante despreciado, cuyo amor no es correspondido. Por ejemplo, en el libro de Oseas, Jeremías, encontramos estas analogías. Los celos o la pasión de Dios nunca son involuntarios, sino que siempre son una respuesta a la infidelidad y a la maldad del ser humano. Entonces, claramente vemos que los celos de Dios o su amor apasionado carece de las connotaciones negativas de los celos humanos. O sea, los celos de Dios nunca son envidiosos, sino que siempre son la pasión justa y apropiada, porque Él añora nuestro bien y desea tener una relación exclusiva con nosotros. En marcado contraste, Lucifer, el que fue un glorioso ángel que tenía el privilegio de ser uno de los querubines protectores que estaban cerca del trono de Dios, él fue vencido por la envidia y los celos y perdió su elevada dignidad, como lo encontramos en Isaías 14 y Ezequiel 28. Desde el momento de su caída se transformó en el archienemigo de Dios y ha procurado implantar el terrible defecto de la envidia y los celos enfermizos en el corazón de cada ser humano para que todos nos perdamos como se perdió él. Oh, esta es una triste realidad, porque el celo humano es falible. Claro, dada nuestra naturaleza caída, pero tenemos una esperanza alentadora. El amor apasionado de Dios por nosotros puede expulsar esos celos enfermizos y puede desvanecer la envidia de nuestra vida. Ay, Omar, definitivamente el celo de Dios nunca es pecaminoso, No. como suele ser nuestro celo. Siempre que colocamos al Creador en la misma dimensión que la criatura, consciente o inconscientemente, estamos tratando de humanizar a Dios. No hagamos esto, hermanos, porque el celo de Dios fluye de su perfección, de la suma de sus excelencias. Su amor santo se extiende hasta nosotros. ¿Para qué? Para cuidarnos, para Amén. protegernos. De esa manera obra el celo santo de Dios. Amén. Qué profundos estos Ahora, ¿sabes, pensamientos, Lizy? Omar. Entonces, tú quieres decir que cuando alguien te está mirando a ti, mi querida esposa, que te amo, con, coqueterías y empieza a tratar de acercarse, a hacer lo otro, y me das a mí un poco de celo, ¿eso es un celo santo? No. Bueno, depende a qué nivel lo llevas, ¿no es cierto? Claro, pero tengo derecho a defender lo mío. Seguro que sí. Eso es lo que Dios hizo. Pero es que nosotros estamos poniendo eso en connotación de nuestra mente humana. El celo de Dios
ese sí es santo. ¿No es Entonces cierto? el mío no es tan santo, No creo. es más egoísta. Claro, yo creo que sí. Bien, el tiempo nos apremia, ¿no es cierto? Debemos pasar al estudio del jueves 23 de enero titulado Compasivo y apasionado. Según el diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo compasivo significa ser sensible, conmiserativo, humanitario, misericordioso. En contraste, el mismo diccionario describe el significado del adjetivo apasionado como entusiasta, enamorado, ardiente, vehementemente y ferviente. Compasivo y apasionado. Dos palabras contrastantes ¿Cierto? que describen a Dios. Bueno, recuerdo, Omar, cuando yo era maestra de la clase de escuela sabática para los adolescentes en la iglesia central de Tucson, Arizona, Sí. aquí en Estados Unidos. Y cierto sábado por la mañana, un jovencito me preguntó lo siguiente: Nesí, ¿qué necesita Dios para ser Dios? Oh, Bueno, esa pregunta me descolocó. Claro. Y compartí la pregunta con toda la clase para ver y qué se decía armó cada uno. tremenda discusión. Y una de las jovencitas, Omar, fue sumamente rápida en contestar. Ella dijo: para ser Dios se necesita amor perfecto. Punto. Y la pegó en el, Tremendo, en ¿no el- es cierto? justito en el lugar Claro. que tenía que darle. Muy sabia esa respuesta. Sí. La lección de hoy afirma lo siguiente: el Dios de la Biblia es compasivo y apasionado, y estas emociones divinas se ejemplifican de manera suprema en Jesucristo. Dios es compasivo, se conmueve profundamente con las penas de su pueblo y está dispuesto a escuchar, responder y consolar. Oh, Dios muestra activamente su compasión y su amor apasionado por nosotros. Pero, hermanos, esta verdad maravillosa no queda ahí flotando en el aire, no, porque Dios nos invita a hacer lo mismo que Él hace. Leamos 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En estos versículos, Pablo analizó el amor destacando 7 excelentes características del amor y 8 actitudes que son extrañas a su naturaleza. La personificación del amor ensalza la belleza de la descripción porque Pablo le asignó al amor las características que se encuentran en los que realmente aman. El amor es magnánimo con las faltas, los fracasos y las debilidades de otros. Reconoce que todos los seres humanos somos falibles. Claro, el amor es lo opuesto al odio. El odio se manifiesta con ira, aspereza, dureza, venganza. Claramente, el que realmente ama a otra persona es bondadoso hacia esa persona. Anhela hacerle bien, es gentil, cortés, procura ayudarle a ser feliz. Bueno, esto significa no ser egoísta con la otra persona. El altruismo debe ser algo innato en nosotros. Creo que todos anhelamos una relación con alguien que ejemplifique la clase de amor descrita en 1 Corintios 13. Bueno, yo he encontrado, Nesí, ese ejemplo en nuestra relación, tú y yo. Ay, Te amo más que nunca. Gracias, mi amor. Dios Igualmente. nos ha bendecido a ti y a mí Amén. en gran manera. Claro que sí. Pero debemos preguntarnos seriamente,
cuán frecuentemente buscamos convertirnos en ese tipo de persona con los demás. Seria pregunta. Nos cuesta ser pacientes y bondadosos. Nos apetece ser engreídos, egoístas. Cierto. Pero la persona verdaderamente amorosa constantemente contempla a Jesús. Claro. E instantáneamente rechaza cualquier pensamiento o sugestión que la lleve o le lleve a la justificación propia. Cierto. El amor es un don del Espíritu Santo, sí. Amén. Amén. Una virtud procedente de Dios. Cuán cierto. Y esto es muy importante, hermanos. El amor puede existir en nuestras vidas, pero solo como fruto del Espíritu Santo. Amén. Y alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo derrama el amor divino en nuestros corazones por la fe en Cristo Jesús. Maravillosa promesa, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no retenemos ese amor mezquinamente, no. Por la gracia de Dios debemos reflejar ese amor, que es profundo, que es emocional, que es perfectamente justo y racional de Dios. Pero ahí viene la pregunta: ¿cómo podemos lograr esa meta en nuestras vidas? Veamos, la lección nos presenta 3 consejos importantes. Primero, debemos adorar al Dios que es amor. Número 2, debemos responder al amor de Dios mostrando activamente compasión y amor benevolente hacia los demás. Claro. Y en tercer lugar, debemos reconocer que no podemos cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede hacerlo. Amén, amén. Entonces, debemos pedir a Dios que nos dé un corazón nuevo. Amén. Para adorarle y para amar a los demás, un amor puro y purificador, que eleve lo bueno y elimine las cosas feas. Que nuestra oración sea la de Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13, donde dice: haznos crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué profundidad en el estudio de esta semana. Claro esta que lección fue a lugares donde no se suele tocar en discusiones. Cuán cierto. Hemos estudiado hermosas enseñanzas esta semana. Amén. Ahora recapitulemos. Primero, más que el amor de una madre, el amor de Dios hacia nosotros es siempre amoroso y compasivo. Segundo, ningún amor terrenal se compara al amor apasionado y compasivo de Dios, pues es real y tangible. Tercero, debemos ser compasivos como Jesús, intentando atenuar el sufrimiento humano. Cuarto, el celo humano es falible, pero el celo de Dios fluye de su perfección, de la suma de sus excelencias. Número 5, el Dios de la Biblia es compasivo y apasionado, emociones divinas ejemplificadas en Jesucristo. Y así concluimos el estudio de esta semana. Pero aquí no termina todo, ¿no es cierto? No, claro que no. La próxima lección estará interesantísima. Se titula La ira del amor divino. Acompáñanos una vez más. Estudiemos juntos. Y no te pierdas el tema de este viernes. ¿Cómo se titula? Bueno, pon a Dios primero. En la escala de valores, la sociedad pone a Dios en último lugar, solo cuando sufre o está al punto de morir. Por eso tenemos que ir a Dios y ponerlo en primer lugar. Claro que sí. ¿Sabes? La Voz de la Esperanza es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista de radio y televisión. Por 83 años trae un mensaje de paz, amor y seguridad a los hogares hispanohablantes alrededor del mundo. Gracias te damos por tu apoyo financiero y por tus oraciones. Si buscas más información, visita nuestra página lavoz.org. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. Amén.